Bien, acá nosotros tenemos una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación vamos a ver cuántos canales de salida tiene, donde podemos nosotros tomar el voltaje que necesitamos para realizar nuestras pruebas en los circuitos electrónicos. Vemos acá que tiene un display. En este visualizador voy a observar el voltaje que necesito utilizar. Acá vemos los perilleros para configurar el voltaje necesario. Tengo el perillero de la corriente, ¿no? Tengo acá también otro visualizador donde voy a ver el voltaje. Por lo tanto, acá tenemos dos canales y en el centro hay otro canal donde me indica que puedo yo botar por acá de 2 a 6,5 voltios, máximo hasta 5 amperios, ¿no? Bien, entonces voy a prender la fuente de alimentación. Observo, por ejemplo, en el lado izquierdo que tengo 5,44 voltios. Voy a colocar 12 voltios o voy a poner el máximo para ver hasta dónde llega. 13, 15, 18, 20, 26, 29, 32,34. Voy a dar todo el voltaje que me puede entregar. Estamos observando que me está entregando aproximadamente 35,5 voltios aproximadamente, ¿no? Siempre se recomienda poner la máxima corriente para que así no tengas dificultad al momento de alimentar a tu carga. En el otro visualizador voy a configurar todo el voltaje que puede entregarme, 35,3 voltios aproximadamente. A la máxima corriente estoy configurando. Entonces, lo que se recomienda al momento de utilizar una fuente de voltaje es que no hay que confiarnos exactamente en lo que indica el visualizador. Acá el visualizador dice 35,5 voltios aproximadamente, pero hay que verificar de que en verdad esté botando ese voltaje, ¿no? ¿Con qué instrumento vamos a verificar que está saliendo ese voltaje? Pues necesitamos nosotros un multímetro. Acá estoy mostrando el multímetro Fluke. Este Fluke multímetro, fíjate que las bananas están conectadas en el lado positivo en la opción de voltaje. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es prender el equipo, colocar en voltaje DC, porque las fuentes de alimentación son en corriente continua. Fíjate que acá está seleccionado voltaje. Si bien es cierto, o tú tengas un equipo o vas a usar un equipo y ese equipo está los nombres borrados, pues no hay que preocuparse, porque en la pantalla te aparece qué es lo que vas a medir. Mira, que está seleccionado. Fíjate que acá dice voltios AC. Yo no quiero voltios AC, por lo tanto giro el perillero hasta buscar en DC. Acá está, eso es lo que nosotros deseamos, voltaje DC, muy bien. Y acá la banana de color rojo está en la opción de voltios, ¿no? Voltios, y el común, el negro. Muy bien, entonces ya he configurado mi multímetro en modo voltímetro. Pues ahora voy a realizar la medición del voltaje que está saliendo en esta fuente. Vamos a ver. Voy a colocar la punta roja en el positivo y la punta negra en el negativo, un borne negativo. Ahora vamos a analizar los resultados obtenidos. Si bien es cierto, en la pantalla visualizadora de mi fuente de alimentación me indica que está arrojando 35,52 voltios, en el multímetro me está indicando que es de 35,73 voltios. ¿Quién tiene la razón? ¿Qué opinas? ¿Quién tiene la razón? ¿La fuente de alimentación que me está mostrando este voltaje o el instrumento de medición? Claro que sí, estás en lo cierto. El instrumento de medición es el que te está arrojando el voltaje que en verdad está dando la fuente. Este es un instrumento que mide de forma muy precisa los parámetros eléctricos, en este caso el voltaje. Entonces siempre se recomienda
por ejemplo, si necesitas en tu protoboard o en tu tarjeta de prototipos colocar un voltaje, supongamos que quieras 12 voltios, entonces con la ayuda del voltímetro voy configurando esos 12 voltios. Observa, tanto en la pantalla de la fuente de alimentación como en el multímetro. Fíjate, voy a colocar 12 voltios. Ya sabemos que los dos perilleros voy a utilizarlo para poder refinar ese voltaje, ¿no? Con el primero voy a hacer saltos grandes, 12, 13, 10, 9, y con el segundo voy a manipular los decimales. Entonces vemos acá 11,5, 11,8 en el visualizador. Voy a refinar un poquito, bajar un poquito. Ya, fíjate que en el visualizador está saliendo 12 voltios. Sin embargo, en el multímetro estoy observando 12,11 o 12 aproximadamente. Entonces yo tengo que hacer caso a lo que dice el instrumento de medición. Voy a bajar un poco hasta obtener los 12 voltios exactos o lo más cercano posible. Ahí lo tengo, 12,01, lo más cercano posible. Y observa en la pantalla, en el visualizador de la fuente de alimentación, es 11,9. Por más que me diga 11,9, yo tengo la certeza de que sí está saliendo aproximadamente 12 voltios. Bien, entonces ya hemos aprendido cómo utilizar una fuente, cómo configurar la fuente al voltaje requerido. Siempre es recomendable entonces utilizar un voltímetro para poder verificar la salida de voltaje requerido. Ahora, una vez que yo ya tengo configurado mi voltaje, que luego lo voy a utilizar, se recomienda apagar la fuente, volver a prender la fuente y asegurarnos de que se mantenga ese voltaje. Eso nos da la seguridad de que la fuente está cumpliendo su función como debe ser. Voy a volver a medir. Y observa que sigue en 12 voltios mostrándome el multímetro. Ahora, estas fuentes son muy buenas, tienen protección contra cortocircuito, ¿no? Tienen gran capacidad de entrega de corriente, ¿no? Lo necesario, suficiente, yo diría, para poder realizar las pruebas de laboratorio en el curso de circuitos electrónicos, en el curso de introducción a la electrónica. Lo mismo tendríamos que realizar para la salida 2. Tendríamos que colocar el multímetro y verificar que el voltaje sea el adecuado, el que requerimos. Por último, acá yo ya tengo mis 12 voltios. Si tengo un circuito eléctrico o electrónico que me va a pedir, por ejemplo, 1 amperio, medio amperio, 752 miliamperios, 2,8 amperios, acá observamos el perillero de corriente. Entonces yo no voy a estar en todo momento configurando acá de acuerdo a la corriente que necesita la carga. Se recomienda configurar y dar toda la corriente, expandir a toda la corriente que te puede entregar esta fuente, ya que cuando tú conectes la carga solo va a solicitar lo que necesita. Si acá yo ya le indiqué, ya configuré para que tenga la capacidad de entregar toda la corriente que pueda, y si por acá tiene una capacidad de 5 amperios o 3 amperios y mi circuito electrónico o eléctrico pide de repente 1 amperio, cuando yo conecte acá, pues la fuente le va a entregar lo que necesita la carga. En este caso, 1 amperio, 1,5, 2 amperios, por más que esté configurado a la máxima capacidad de corriente. ¿Correcto? Muy bien, gracias. Eso es todo lo que le quería explicar con referente a la fuente de alimentación.